Saludos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre las profecías que fueron cumplidas a través de la Biblia y profecías que están para cumplirse. La idea es mostrar la eficacia y la veracidad de la Biblia en cuanto a las profecías que ha dado hasta ahora. La Biblia tiene cientos y cientos de profecías, de las cuales no ha fallado ninguna. Esto es una de las cosas que no se menciona mucho en las iglesias, pero las profecías dadas en la Biblia se han sostenido y han ocurrido. Así que si yo puedo mostrarles algunas de las profecías antiguas que están en el Viejo Testamento y algunas de las nuevas, cómo se han cumplido, sabemos entonces que las profecías que están para el futuro se van a cumplir. Así que quiero comenzar con Génesis 6. Génesis 6 es Dios donde anuncia a Noé la destrucción de todo ser viviente con un diluvio. Cerca de 100 años de haber avisado sobre el diluvio cayó como Dios lo había anunciado. Eso está en Génesis 6:3, que lo podemos leer. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Continuamos para Génesis 12. En Génesis 12 dijo Dios a Abraham que daría la tierra de Canaán a sus descendientes. Suceso que ocurrió cerca de 600 años después. Luego tenemos Génesis 15. En Génesis 15 estoy brincando solamente algunas de las profecías para que ustedes no las puedo leer todas, son demasiadas. Pero Génesis 15 nos dice: Dios le indica a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En la cuarta generación volverán acá. Suceso que ocurrió en el Éxodo. Ustedes conocen el Éxodo de Moisés, donde Dios, a través de las plagas que lanza al pueblo de Egipto, hace que suelten al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y se prepara para ir a la tierra prometida. Génesis 41. José, que estuvo en Egipto antes del Éxodo, profetiza sobre los 7 años de abundancia en Egipto y 7 años de hambre. Esto fue a través de un sueño, una visión que tuvo el faraón. Y es un suceso que ocurrió tal y como él lo dijo. Ocurrieron los 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Deuteronomio 31. Dios informa a Moisés que el pueblo, una vez entre en la tierra prometida, se iría en pos de dioses ajenos. Eso está en Jueces 2, del 11 al 12. Lo podemos leer, porque ocurrió así mismo como profetizó Jehová a Moisés en Deuteronomio 31. Dice, en los Jueces 12 del 11 al 12, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. O sea, Dios profetizó que iba a ocurrir y ocurrió. ¿Ok? Si nos vamos a Isaías 29, a Jeremías 4 y a Habacuc 1, estos son profetas que profetizaron la destrucción de Jerusalén por mano de Babilonia muchos años antes de que ocurrieran. Y así como ellos profetizaron, ocurrió. Babilonia destruyó a Jerusalén tal y como Isaías, Jeremías y Habacuc profetizaron. ¿Okay? Si son eventos que fueron profetizados años antes de que ocurrieran, la gente ignoró. Algunos hasta decían que dónde está la promesa de lo que iba a suceder, porque nunca sucedió, porque se tardaba un poco la profecía en cumplirse, porque era profecía de destrucción por los pecados que había cometido Israel, pero ocurrió. Jeremías 25:11. Dios le dice a Jeremías: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esta profecía es la profecía de los 70 años. Una vez el pueblo de Israel, o sea, los judíos en este caso, porque el pueblo de Israel se había dividido entre Israel y los judíos, que parte de la tribu de Benjamín estaba mezclada con ellos. Babilonia se lleva a los judíos a Babilonia, obviamente, y están 70 años allí. Dios le dice: van a estar 70 años, luego de los 70 años regresarán. Y efectivamente, el profeta Daniel estaba vivo cuando se cumplieron los 70 años. E hizo oración a Dios, y éste le envió el ángel Gabriel con la profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Esta profecía de las 70 semanas son semanas de año. Una semana representa 7 años. Daniel 9:24 al 27. Lo podemos leer y dice así. Esto es lo que le dijo el ángel Gabriel a Daniel una vez él oró, cumplido los 70 años profetizados por Jeremías.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de las semanas hará cesar ese sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Comienza indicando que 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 semanas se refieren a la edificación de Jerusalén. Y sabemos que cerca de ese tiempo ocurrió, porque si leemos Juan 2:20, indica que el templo se construyó en 46 años. O sea, 7 semanas, 7 por 7, 49, que es el tiempo aproximado en que se restauró a Jerusalén luego de que salieron de Babilonia. Porque el tiempo inicia una vez se terminan los 70 años que estuvieron en Babilonia. Luego, 62 semanas, que la suma de ambos, entre las 7 semanas y las 62 semanas, son 69 semanas. Y eso corresponde a 483 años para la llegada del Mesías. O sea, ellos tenían el tiempo exacto en que Jesucristo iba a venir, en que el Mesías se iba a manifestar, ¿ok?, en la tierra. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto refiere más a la resurrección de los muertos profetizada por el mismo Jesucristo, que lo vamos a ver ya mismo. Y es lo que se conoce esta última semana, porque ya mencioné 7 semanas más 62 semanas corresponde a 69, pero la profecía habla de 70 y dice que por otra semana aparte, separada, que es la famosa semana de Daniel, lo que corresponde al Apocalipsis, a la segunda tribulación. ¿Ok? Continuamos. 1000 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, 1000 años antes de la llegada de Jesús, el rey David profetizó lo siguiente en el Salmo 22. Lo podemos leer. Salmo 22. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Y esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. No te alejes de mí, desde el vientre de mi madre, disculpen, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Los toros refieren a los judíos, al Senadril, a los fariseos. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramados como agua. Todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Es interesante que menciona esto porque a Jesús lo atravesaron con una lanza y abrieron la perdicardia y sale agua y sangre. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, lo que te haría decir: tengo sed. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. En este caso los perros refieren a los gentiles, los romanos. Perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron es, agujeraron mis manos y mis pies. Contar puedo todo mi hueso, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Esto es claramente, está hablando de Jesucristo. 1000 años antes
Y déjenme decirle algo, para el tiempo de David la crucifixión no existía, no había sido inventada, así que la idea de que él menciona horadaron mis manos y mis pies no refiere a ningún castigo que se hubiera hecho en los tiempos de él. Él está viendo la visión, una profecía de Jesucristo. ¿Ok? Así que esto es 1000 años antes de que el Señor llegara. 1000 años antes. Ok, vamos a 700 años antes, la profecía de Isaías 53. En Isaías 53 dice lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Como quien escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Claramente estamos hablando de Jesús aquí. Todo lo que Isaías 53, 700 años antes de Cristo, habla en este capítulo es de Jesús. Esto fue exactamente lo que le ocurrió al Señor Jesús. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice aquí aproximadamente 700 años también antes de Cristo, tenemos a Miqueas. Miqueas 5, de 2 al 4, dice lo siguiente: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejarán hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguro, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Está hablando de dónde nacería el Mesías. Claramente sabemos que Jesús nació en Belén, igual que la profecía que está dando Miqueas 700 años antes de él. ¿Ok? Así que estamos viendo cómo las profecías fueron dadas tiempo, muchos años antes de que ocurrieran, y se dieron. Y ya podemos decir que fueron cumplidas. ¿Ok? 480 a 450 años antes de Cristo. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Sabemos que Jesús, cuando fue a su entrada a triunfar en Jerusalén, estaba sobre un pollino de asna, sobre un burro, cumpliendo la profecía que se había dado 450, 400 años antes de que él llegara. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué eventos ocurrieron después de Cristo y fueron profetizados? Aquí vamos a entrar ya cerca de nuestros tiempos. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Jesús habla sobre el templo y Jerusalén en Mateo 24:2, donde dice: De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya él profetizaba de que iba a ser destruido, y ocurrió el año 70 después de Cristo, donde los romanos entraron y destruyeron completamente a Jerusalén, y el templo fue destruido por completo. Si vamos a Lucas 21:24, dice: Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Okay? También tenemos la profecía sobre el nacimiento de Israel como nación en un solo día.
Esta profecía también refiere a la resurrección de los muertos, pero sabemos que la nación de Israel nació en un solo día, mayo 14 de 1948. Algo nunca antes visto en la historia de la humanidad, y está en Isaías 66, 7 al 9. Dice así: antes que estuviese de parto dio a luz, antes que viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer. Dijo Jehová: yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y sabemos que la nación de Israel nace en un solo día. La profecía del regreso de Cristo y del final de los tiempos. Aquí estoy, como les dije, yo estoy tratando de resumir, son demasiadas profecías, así que vamos a ir directamente a esta que es bien importante. La profecía del regreso de Cristo y del final de los tiempos. Eso está en Mateo 24, del 3 al 14. Podemos comenzar a leer. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Bien interesante. Ya ustedes ven cómo él explica todos los eventos que tienen que ocurrir, que de hecho ya podemos decir que se están viendo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, ¿de qué está hablando? Daniel 11:31, y se levantaron de su parte tropas, de parte del anticristo, del hombre de pecado. Se levantaron de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿De qué está hablando? ¿Qué es la abominación desoladora? Revelaciones 13:16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esa es la abominación desoladora. De hecho, la marca lo que refiere es a Satanás mismo, pero en el caso físico sabemos que es una invasión al cuerpo, que es lo que se conocía como la fortaleza. ¿Por qué? Porque antes el templo era el templo per se, estructura, y ahora la palabra de Dios nos muestra que el templo es nuestro cuerpo, así que ellos profanarán el cuerpo con la marca. ¿Ok? Esto es parte de lo que viene en el futuro. Está profetizado en Apocalipsis. No voy a entrar en detalle en las profecías de Apocalipsis. Son muchas. Y yo solamente quiero mostrarle un poco de los eventos que ya fueron, más los que han de ocurrir. Usted puede leer las revelaciones. Yo solamente los exhorto a que por favor busquen de Dios. ¿Ok? Es importante que ustedes busquen de Dios. Pero vamos a seguir aquí con Mateo. Antes de continuar con eso. Dice: por cuanto cuando veáis el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Rogad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo de muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas de los cielos caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y verán a sus ángeles con gran voz, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días del diluvio, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Este es el rapto. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ok? Busque estar bien con Dios. Por favor, busque estar bien con Dios. Esto es bien importante. Ahora, ustedes recuerdan que hablamos en Lucas 21:24, donde dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones a Jerusalén, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es los tiempos de los gentiles? ¿Qué significa esto de los tiempos de los gentiles? Los 2000 años. Son 2000 años. Profetizados antes de la resurrección de los muertos. Lo que muchos conocen como el rapto de los verdaderos cristianos, porque habrá muchos que dicen esos cristianos y no van a ser raptados. En 2 de Pedro 3:8 dice lo siguiente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años un día. Recuerden eso, para el Señor un día es 1000 años es un día. Si vamos a la profecía de Oseas 6:2, dice, nos dará vida después de 2 días, o sea, son cientos de años, casi 700 años antes de Cristo. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es la profecía de Oseas. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. ¿Qué significa esto? Que luego de la resurrección de nuestro Cristo comienza el tiempo de los gentiles. Un día 1000 años un día. Nos dará vida después de 2000 años, en el tercer milenio nos resucitará. Que los que creen en Cristo van a ser resucitados. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron borrados al creer en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahí comienza el tiempo de los 2 días, los 2000 años. ¿Ok? Cristo es crucificado en el año 33 aproximadamente, o sea que cerca del 2033 comienza el tercer día, mayormente conocido como el reino milenial de Cristo. ¿Ok? Nuestro calendario es gregoriano y está basado en el nacimiento de Cristo, pero no es exacto, o sea que el tercer día o milenio puede comenzar entre el año 2026 al 2039. ¿Ok? Esto es bien importante. Si nos vamos entonces al Salmo 90, en el Salmo 90, Moisés, que es el Salmo de Moisés, explica que la vida del pueblo de Israel está entre 70 y 80 años. Dice así: los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos 80 años. Sabemos que Israel vuelve a nacer en mayo 14 del 1948. Lo que significa que si extendemos su vida al máximo a los 80 años, estamos cerca del 2028, antes de que todo lo que tenga que ver con Israel comience a ocurrir. ¿Okay? Así que todas estas cosas que yo les estoy hablando es importante. Hay otras profecías de los 120 jubileos que habla de los 1000 años. Sabemos que la luz es el cuarto día que llegó al mundo según Génesis. Es el cuarto milenio, es Cristo cuando llega y tenemos 2000 años después de Cristo. Okay, hay muchas profecías que coinciden y de hecho en la historia de la humanidad nunca habían coincidido tantas profecías del final de los tiempos como ahora, al punto tal de que sabemos de que en los tiempos en que se profetizó sobre la marca en la frente o en la mano, no había forma de que eso ocurriera. Sin embargo, hoy con lo que es la moneda digital, con los sistemas de chip electrónicos y computadoras y AI,
sabemos que ahora sí se puede cumplir. O sea, esto es una señal grandísima de que sí estamos en los finales de los tiempos, ¿ok? Busque estar bien con Dios, reconozca a Cristo como su Salvador, arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de tus pecados. Las demás profecías escritas por estos tiempos son de devastación, dolor, hambre, muerte. Solo en Cristo hay esperanza. Para poder sobrepasar esto, solamente en Cristo y de ser resucitados con Él. Recuerde que es irrelevante que el fin del mundo sea la semana que viene si tú vas a morir mañana. ¿Qué importa que el final del mundo es una semana? Tú mueres mañana. Es irrelevante. Final de los tiempos. ¿Ok? Porque tu final del mundo sería el día en que tú mueres. Se te acabó el mundo para ti. Y ahí viene juicio. Porque está escrito en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después estos juicios. Así que te puedes morir hoy. ¿Qué tú esperas para entregar tu vida al Señor Jesucristo? Acabo de evidenciarte que las profecías de la Biblia se cumplen todas, no fallan ninguna, y las que vienen no son nada alentadoras para aquellos que no estén en Cristo. ¿Qué tú esperas para poder convencerte a ti mismo y entender que tienes que entregar tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados y perdonar a las personas las ofensas que han cometido contigo? Permítame abrirle los ojos para que sepan hacia dónde nos dirigimos. ¿Recuerdan Génesis 6:7? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estos hechos ya ocurrieron. Él ocurrió en el diluvio y los mató a todos. Todo lo que él profetizó de que iba a ocurrir, ocurrió. Él cumplió su palabra. Ahora miren lo que dice sobre nosotros en estos tiempos, en Sofonía. ¿Ok? Sofonía 1, del 2 al 3. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. La profecía se volvió a decir lo mismo. Lo único que estaba incluye los peces. Si se fijan en la profecía anterior, hubo inundación, los peces no morían. En esta es con fuego. Y aquí incluye hasta los peces, nada va a sobrevivir. Y si aquella profecía se dio, esta también se dará. ¿Ok? Y algo más. No se sorprenda por las cosas que van a ver en los cielos, en el espacio y en el mar. Lucas 21, del 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de la ola, desfalleciendo sus corazones por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Que Dios les bendiga.